Y yo creo que esto en realidad es encomiable y la gente lo debe de ver desde ese punto de vista. Entonces, claro, los que por alguna razón u otra tienen ese tipo de manifestación son enanos intelectuales, son, son personajes que no tienen cerebro o simplemente el cerebro que tienen lo usan para la maldad y en realidad no logran nada porque se quedan siempre en el aire y no dan ninguna información que valga la pena, o lo que dan es mentira, que es peor, porque en realidad nosotros mentira no decimos. O sea, cuando nosotros sentamos a hablar, hacemos un juicio, no especulamos en seco porque en realidad no es verdad. Miramos lo que es la geopolítica del momento, cómo afectó la geopolítica pasada en el momento actual, cómo es que la historia ha influenciado en lo que está sucediendo. Entonces miramos a las personas que están envueltas en esta obra teatral, porque esto es una obra de teatro. ¿Usted lo define así? ¿Usted lo define como una obra de teatro? Sí, o sea, esto es un teatro de operaciones. Operaciones navales, militares, políticas, sociales, pero es un teatro de operaciones donde chocan y confluyen y muchas personas que, o sea, da la casualidad que coinciden o no coinciden, pero obviamente confluyen en una serie de ideas y una serie de proyecciones políticas, cada una para su ventaja personal. Y yo creo que nosotros siempre hemos sido lo más juiciosos posible cuando hablamos de historia. Y de hecho somos los únicos que hemos hablado de historia. Me refiero cuando tú lo miras desde el punto de vista estratégico y te pones a ver las otras personas. Nosotros hablamos de una política barata, porque en realidad no dan una información correcta. Nosotros hablamos de historia, encauzamos la historia y sobre ella construimos la mentalidad de lo que pueda suceder y de lo que está sucediendo. ¿Tenemos la razón? No necesariamente. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí, como cualquier otro ser humano. Pero por lo menos tratamos de hacerlo lo más normal posible y lo más noble posible. Y yo no creo que hemos hecho nada tan incorrecto, al contrario. De verdad, Carlos. Sí, y cuando usted habla de la historia, Gustavo, hemos visto la repetición. Cuando usted ha hablado mucho con nosotros de historia, que me ha enseñado bastante, yo pienso que una de las personas más autorizadas, no por lo que usted sea amigo nuestro, sino las personas más autorizadas para hablar de la historia como la habla, es usted verdaderamente. Y que no ha llevado, doctor, en esta repetición, muchas de las cosas que usted ha hablado, me ha enseñado, hoy la estamos viendo qué pasa. No hay nada más bonito que la repetición de la historia con el tiempo, ¿no? Volvemos a los tiempos aquellos convulsos. Hay que leer el libro de usted, La Revolución en América, la Revolución Cubana en América. Es un libro así, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo habla de ellos, sabe los nombres, pero nadie sabe su historia, el por qué, qué le sucedió, cómo lo hicieron, dónde. Tenemos que hacer un programa sobre Calixto García, ¿verdad? Que no se ha hecho, Gustavo. Bueno, claro. Un personaje místico de la historia que no se sabe. Uno conoce lo superficial, ¿no? ¿Verdad? Por arriba, pero no conoce la profundidad que me imagino que la historia. Usted sabe, pero hay una salvedad con usted, Gustavo. En la historia de Cuba, como se cuenta por muchas personas, y que muchas que les cuentan, que leen, han leído, pero usted tiene algo. Usted ha tenido contacto con personajes que forman parte de la historia, o los hijos primogénitos de aquellos que fueron predominantes, antagónicos, de cualquier manera, de la Cuba republicana, ¿no? Hay una ventaja, ¿verdad? Yo trato siempre, y esto yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo ahora estoy yendo de vez en cuando, voy a lo mejor alguna que otra semana que pueda, y creo que Carlos Lorenzo estuvo ahí la última vez. Sí, me dijo. Un sitio que se llama Sentir Cubano. Sentir Cubano. Y yo he estado haciendo una especie de recorrido histórico. ¿Cuándo está el doctor nuevamente? ¿Cuándo está nuevamente? Para que la gente sepa. Fíjate, Carlos, no tengo todavía el día. Pero cuando tenga el día me lo dice para yo decirlo, para que todo el que quiera conocerlo, escucharlo, pueda seguir a Sentir Cubano. Me faltaría porque quisiera entrar en el detalle, posiblemente la parte más importante de la historia para mí,
de Cuba, la historia revolucionaria y republicana, que es del año de 1933 hasta el año 1940. Pero obviamente no he tenido el tiempo de hacerlo y tengo que esperar a que ellos me digan si tengo el espacio, puedes venir, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y la verdad que lo que he hecho hasta ahora ha sido desde Estrada Palma hasta Machado, incluyendo Machado. Pero les he dado un Machado diferente. Les he dado un Machado que no es el Machado que todo el mundo habla. No es el Machado donde la gente dice, fue buenísimo, fue demócrata los primeros 2 años. Es mentira. Esto no es el Machado que la gente habla de, tú sabes, mira todas las obras que hizo. Eso es mentira también. Las obras que se hicieron en Cuba fueron obras que estaban marcadas para hacerse. Obviamente el dinero estaba para eso. Machado lo único que hizo fue ser el ejecutor de las mismas. Y esas obras, en realidad fueron obras de cemento, que no son obras de creación, no son obras tampoco de formación de pueblo. Las obras de formación de pueblo son ¿cuáles? La Constitución del 40, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, el Tribunal de Ministerio del Trabajo, por ejemplo, el Banco de Fomento Agrícola Industrial, el Banco de Refracción Agraria, el diferencial azucarero, las cooperativas, la reforma agraria auténtica, el movimiento revolucionario social del movimiento auténtico, la lucha de aquel grupo de hombres por llevar la democracia en Cuba, la creación del Banco Nacional Cubano, ¿tú sabes? Esas son obras que tú dejas palpables, que los años no acaban con ellas, claro. que el cemento no se va y que desgraciadamente nosotros no lo vemos así, porque nos impresiona lo que miramos de primera instancia, decimos, mira qué tronco de obra hemos hecho. El Capitolio. No, la carretera central. O, por ejemplo, la escalinata del Capitolio o la escalinata de la universidad. Pero, ¿tú sabes qué? Son obras que hay que hacer como quiera. Son obras que se iban a hacer. Son obras que el dinero estaba ahí. Pero son obras que lo hicieron ¿quiénes? Pues lo hicieron presidentes que en un momento determinado sirvieron intereses foráneos y esos intereses foráneos se enriquecieron también de esas obras. A nosotros nos convino porque quedó bonito. Pero ¿qué hacemos con un Capitolio inservible? Nada, Carlos. Nada. ¿Qué hicimos nosotros con un Capitolio que desde el 52 entró en un golpe militar, Carlos? Nada, Carlos Calvo. ¿Qué hemos hecho con un Capitolio y con una obra tan majestuosa como esa después del 59 con la llegada de los Castro y comunistas a Cuba? Nada, Carlos. Luego, obviamente, para lo que se crean las instituciones son en realidad para la fundación de pueblos. Y los pueblos se fundan creando hombres y mujeres, educando niños y estableciendo leyes y movimientos sociales que de verdad lleven a ese pueblo a tener mejor vida, a tener mejor dinero, a tener mejores sueldos, a tener más derechos, a tener más respeto unos por otros, a tener una educación mucho más completa. Esa es la obra que en realidad yo llamo que es la obra de creatividad. Pero esa obra de creatividad se hace dentro de instituciones que están hechas de cemento, pero no hay nada que tú puedas hacer si el cemento está y tú no puedes trabajar. Eso es lo que la gente no se mete en la cabeza. Y yo trato de machacarle al ser humano de que sí, está bien, me gusta, es muy bonito, tú sabes, su obra, empezó con su famosa historia de agua, camino y escuela, pero después lo que hizo fue trabajar